Felipe García. ¿Qué dice esta encuesta Inbamer a apenas, se puede decir, 8 días de esta primera vuelta presidencial? Y vamos a plantearle a nuestros oyentes el escenario que destaca esta encuestadora para la primera vuelta. A Iván Cepeda lo sigue poniendo en un primer lugar, esta vez con 44,6%, sube 0,13 puntos comparada con la encuesta de abril, en la cual estaba en el 44,3%. 44,6 en este momento, y lo siguen en segundo lugar, y esto ya es noticia, Abelardo de la Espriella con 31,6%. Sube 10 puntos comparado con la encuesta pasada, 21,5%, y en tercer lugar ubica a Paloma Valencia con 14%, por debajo de lo que tenía en abril, que es 19,8%. Los demás candidatos presidenciales ya se ven un poquito más quedados en esta nueva encuesta Inbamer. Sergio Fajardo 2,4%, Claudia López 2,2%, Santiago Botero 1,4%, Mauricio Liscano 0,5% y Miguel Uribe Londoño 0,4%. El resto de candidatos presidenciales no superan ese 0,4%, y el voto en blanco llega apenas al 2%, muy por debajo de lo que veíamos en la encuesta de abril del 4,8%. Sorprende pues la repunteada de Abelardo de la Espriella, que se mete al segundo lugar, muy cerquita o prácticamente cerquita de Iván Cepeda, comparado con lo que tenía Paloma Valencia, que estaba en segundo lugar en la pasada encuesta Inbamer. ¿Cómo hemos visto la evolución pues de los candidatos en estas últimas encuestas? La primera, que es de noviembre de 2025, ponía a Iván Cepeda con un 31,9%, luego en febrero de 2026 la encuesta lo dejaba en el 37,1%, repunta en abril con un 44,3% y se mantiene estable en un 44,6% en esta última encuesta. Abelardo de la Espriella sube desde el 18,2% en noviembre de 2025, en febrero de este año se mantiene estable, 18,9%, repunta un poquito en abril con el 21,5%, y la repuntada más grande se ve en esta última encuesta, 10 puntos por encima, 31,6%. Paloma Valencia, esta se puede decir que es una de las campañas que más llama la atención, porque tuvo un 1,1% en noviembre de 2025, recordemos que esto fue antes de las consultas y no la veían como... ¿Cuánto tuvo ella? 1,1% en noviembre de 2025. En febrero, antecitos de las consultas, estuvo en un 10%. Allí empieza, se hace la consulta en marzo, el 8 de marzo hacen esta consulta, ya queda victoriosa de la gran consulta por Colombia. Que fue abril allí, casi, ¿no? Que fue el 8 de marzo. Sí. El 8 de marzo se conocen los resultados de las primeras consultas. Sale Paloma Valencia y suma a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente. Esto obviamente la infla un poquito hacia arriba en las encuestas y la pone en un 19,8% en abril de 2026. Pero, sin embargo, y ojo a este dato, pierde en este mes parte de los electores que iban a votar por ella, se puede decir así. Según esta encuesta, la bajan casi 6 puntos porcentuales, la ubican en un 14%, teniendo en cuenta que estaba en un casi 20%, 19,8% en abril de 2026, y ya en mayo está en 14%. Bueno, ahí están algunos de los resultados. Lo que sí arroja interesante la encuesta es que posiblemente va a segunda vuelta. O sea, ninguno de los candidatos o los posibles que están allí para alcanzar la presidencia en una primera vuelta, liderando en este caso Iván Cepeda, alcanzaría la presidencia en primera vuelta. Y se plantea el segundo escenario en esa segunda vuelta con el candidato inmediatamente siguiente a Iván Cepeda, el segundo, que es Abelardo de la Espriella. En esa segunda vuelta, según esta última encuesta, ponen la siguiente pregunta: si se diera una segunda vuelta para las elecciones de presidente a Colombia y los candidatos fueran los que le voy a leer, ¿por cuál de ellos votaría usted? En primer lugar aparece Iván Cepeda con un 52,4%, baja comparado con el mes pasado, que estaba en un 54,6%, baja apenas 2 punticos, un poquito más de 2 punticos, y Abelardo de la Espriella queda en segundo, o quedaría en segundo lugar según esta encuesta, con 45,3%, por encima del 42,6% con el cual se marcaba en abril de este año. Ese sería el escenario que plantea la encuesta Inbamer en caso de que
que haya una segunda vuelta, pues que según esta encuesta es inminente que haya después del 31 de Sí, mayo. es muy probable porque realmente están muy cerca. Y hablando de porcentaje, aunque suena poquito, no sé, un 6% para Paloma es un golpe fuerte, mi Un vida. golpe fuerte, sí, y muchos 6%. no se sabe qué fue lo que pasó. Obviamente muchos están catalogando, y esto ya es un análisis que hacen expertos, no lo digo yo, lo dicen los Sí. expertos, que ha restado mucho el apoyo de partidos políticos tradicionales como el Partido Conservador y Mm. Partido O sea, que se haya Liberal, tirado Pero por más su para el centro. y fórmula. mucha gente que ha estado cuestionada detrás de esos dos partidos. Vamos a ver qué pasa. Recordemos que las banderas de Abelardo son que Paloma está con los de siempre, allí catalogan o entran más bien los conservadores, los liberales, los santistas y todo lo que ha sido gobierno en estas últimas décadas, excepto estos últimos 4 años. Y Abelardo de la Espriella se va ya más a los de nunca, que es lo que dice él que representa. El Ujú. centro que estaba con Paloma Valencia, ya dicen que los que estaban con Paloma Valencia del centro se están yendo por la puerta de atrás, obviamente sin anunciarlo de frente, se están yendo con ella por la puerta de atrás y es por eso que se ven las cifras hacia abajo. Ay, Bueno, no esto va a puede estar ser. apretadísimo. Mira, estoy acá sacando Sí. varios informes o reportes. Sí. Eh, Recordemos también que se conoce, oyentes y televidentes de la calle, ya estos datos y también de la encuesta Atlas Intel, que ayer fue noticia también, amigos de la calle, ¿no? Para también hacer una comparación de pronto, si ustedes tienen el tiempito y hacen la comparación de ambas encuestas, que Estaría ayer bien. también estuvo muy Mm. cuestionada, ¿no? Porque hubo agarrón y qué pena la expresión por esta encuesta. Y fue muy distinta a la que Pipe nos acaba de dar. Sí, ¿Será? Sí. Muy los distinta. resultados fueron muy distintos Ah, porque en esta encuesta, la de Atlas Intel, Ujú. pone a Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda. ay, Iván Cepeda. Muy juepucha. por encima de Mm. Iván Cepeda si se disputa una segunda vuelta presidencial. Tengo un segundo, le busco bien los datos y se Y los ya, contamos a Perfecto. nuestros sí, ya, oyentes. ya la vamos ahí también entregando, o Pero me vamos imagino entregando un resumen. entonces que la pobre Paloma igual, o sea, de pronto con un descenso también pronunciado en esta Ujú. encuesta. Sí. A ver, Miren, ayer, y para complementar, y sí. para no dejarlo allí en el aire, se protagoniza y salen unos audios y unos videos donde hay una discusión fuerte, unos cruces fuertes de palabras entre los protagonistas, los magistrados Fabiola Márquez, quien ordena la suspensión de las encuestas de esta empresa, y el magistrado Álvaro Hernán Prada, quien cuestiona la legalidad de esta decisión. Y eso es lo que se vuelve viral en Ay, redes juepucha. sociales y es lo que se comenta y empiezan a comentar, porque claro, sale esta otra encuesta Ujú. que nos da otro panorama y pues ayer los titulares de los principales diarios estaban con el tema de este encontrón entre estos magistrados. Atlas Intel para semana, en esa encuesta ponen mucho más cerquita en el escenario de la primera vuelta a Abelardo y a Iván Cepeda. En el primer puesto, punteando, sigue Iván Cepeda del Pacto Histórico con el 37,6% de la intención de voto. Luego de segundo, ubica a Abelardo de la Espriella, quien alcanza un 32,9%, logrando una ventaja muy significativa que posiciona en el tercer lugar a Paloma Valencia con el 16,7%. Ya en el fondo de la tabla están los demás candidatos de los que hemos mencionado, sin embargo los tres datos más importantes son estos. Escenario de la segunda vuelta de ese Atlas Intel. Ahí queda Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda con un 44%. Ponen a Abelardo de la Espriella frente a un 4,4% del candidato del pacto histórico y se puede decir del continuismo del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda. Ahí los ponen mucho más cerquita a los dos. Claro. Estaban en la encuesta de Inbamer, primero Cepeda, segundo Abelardo, y en esta cambian los papeles y ponen a Abelardo por encima de un 4, con un 4% por encima a Iván Cepeda. 44% Abelardo, 40,4% Iván Cepeda. Súper Mira, algo cerca. para aclarar ahí es la metodología, ¿no? Sí. Sí. Inbamer es presencial tradicional, es una encuesta más tradicional. Tú a Atlas tú. Intel Ajá. O sea, confirma sí, con todo. usa un reclutamiento Sí. digital aleatorio. Y entonces la Comisión Nacional Electoral lo que ha dicho es que Atlas Intel es un sondeo, ¿sí? Esto entre comillas, Mm. no una encuesta,
por eso su representatividad está en duda y eso también es el marco ok. de la pelea ayer que les estaba Pero contando. también como ellos dicen son estadísticas, son encuestas, o sea, es como un valor que uno está de pronto especulando, de pronto no creo que tampoco sea legal que digan, no, ya cerremos esto, o si vaya a pasar, o no lo sé. Oigan, Vamos. ¿Qué tan sí, legal eso, sea? acá Yo tengo tengo una duda. Dice, hay una eso. conclusión que me está tirando, bueno, acá el tema de la encuesta de Inbamer Sí. dice que hay una conclusión práctica y me tira lo siguiente. Dice, eh, Cepeda gana en primera vuelta con 44% si crees Inbamer, o sea, en la Inbamer. Ah, Ajá. ok. Si crees en Atlas Intel, o sea, le pregunté, me dice, Sí. va a segunda vuelta segura, Cepeda 37% y de la Espriella 33%. Y ojo a esto, el voto en Caribe, Pacífico y jóvenes es el que define si se gana en primera vuelta o no. Lo que me van Mm, lanzando acá. Entonces, bueno, estamos ya a ¿qué? a nada, esto A una ya. De pasado mañana en semana. 8 días son las 8 días, sí, elecciones una presidenciales semana. en Colombia. Ahora la gente se va a Entonces, empezar a dividir, ¿Team Inbamer o Team? no, no, Pues no. ojalá Obvio. no, porque ya suficiente tenemos Pues sí, sí, polarización sí. acá como para Oigan, que ahorita se pongan a agarrarse por y también, mi Pipe, encuestas. hay que hablar de algo que puede definir mucho cómo va a terminar estas estadísticas y cómo va a desarrollarse realmente los títulos, el primer, segundo, tercer lugar, y es el voto en blanco y la gente que no quiere votar, ¿cómo va ese porcentaje? ¿Ya está Pues aumentando, disminuye? ¿Qué en pasa con esta la gente? última encuesta, se lo estaba mencionando hace un poquito, ponen el voto en blanco con un apenas un Disminuyó. 2% Bien, comparado con el mes pasado que tenía un 4,8%. Es decir, los indecisos ya ya están están tomando tomando posturas, están yendo partido. hacia una campaña presidencial. Hay algo que me llama la atención de ese Atlas Intel y no solo pone en la segunda vuelta a ganar a Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda, sino también que pone a Paloma Valencia por encima de Iván Cepeda en esa segunda vuelta presidencial. Esa encuesta dice que se presentaría prácticamente un empate técnico, porque la candidata del Centro Democrático lograría el 40,6%, mientras que Iván Cepeda lograría el 39,2%. Muy pegaditos están ahí Uy, ellos dos en esa encuesta de Atlas Intel pero para por semana. encima. Oiga, bueno, vamos a ver. Vamos a ¿Será? ver. Es que Vamos a todo ver. puede pasar, de verdad. Tan álgidos están los ánimos, se puede decir así, tan Sí. triste que se vea esto, que ayer incluso hubo protestas en varios puntos de Bogotá, Ya vamos a desarrollar esa, oiga. bloqueos, Tremendo. disturbios, y en una de esas protestas vandalizaron la sede de campaña aquí en Claro. Bogotá de la candidata Paloma Valencia y el candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo. Les Ajá. volvieron nada a la casa. Hasta Juan Valdés, ¿no? Hasta Juan Valdés, sí señor. Mm. Vandalizaron obviamente otras inmuebles en Bogotá, pero este puntualmente tuvo énfasis Mayor. especial porque le rompieron los vidrios, le quitaron la No. publicidad con personas dentro. Y eso recordó No. mucho un caso que ocurrió hace bastante tiempo en las elecciones pasadas en una registraduría en la costa Caribe, que la quemaron con algunos votantes por dentro. Eso ya lo recuerdan lamentablemente las autoridades. No pasó a mayores por fortuna, pero obviamente la No. candidata Paloma Valencia hizo presencia en el sitio y pintó lo que los vándalos pintaron ayer Qué en el momento de angustia, norte ¿no? de Bogotá. También dentro del edificio presenciando por fuera estas manifestaciones. No. O sea, delicado el asunto, Bueno, la verdad. vamos a irnos a un corte 6:38 y vamos a seguir porque voy a ir con la encuesta Inbamer, los que quieran de pronto irse a YouTube ya Ujú. para hacer un análisis más exhaustivo, ¿sí? Y de lo que ayer se conoce, oyentes y televidentes, a través de esta encuesta. Entonces, vayan a YouTube, en TikTok también los que están, bueno, ahí vamos a continuar hablando de esta encuesta y vamos también a conocer la siguiente noticia de estos vándalos que ayer estuvieron en protesta encapuchados No. y que estuvieron causando daños en diferentes puntos de la ciudad o en diferentes estamentos o diferentes sitios de la ciudad, entre esos la sede de Paloma Valencia. Eso fue en Chapinero, ¿no? Ahí en Chapinero, sí señor. Chapinero. 6:39, pausa, seguimos en digital. La calle.
Bueno, Pipe, a mucha gente le gusta el tema de las encuestas. Sí. Voy a dejar aquí lo que el canal Caracol ayer, hace como 10 horas, subieron el clipcito. Sí. A 9 días, bueno, ya casi 8 días, que vamos a tener ya las primeras decisiones de los colombianos que irán a la urna el próximo domingo 31 de mayo. Y les cuento que ayer Noticias Caracol hizo el análisis precisamente de esta encuesta. Escuchemos un pedacito. Este tema de interés nacional, los resultados de la encuesta Inbamer. Don Martín Orozco, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Roberto, aquí listos. Bueno, antes de arrancar, hablemos de la encuesta. Como dice María Alejandra, un mes justo después de la última que habíamos hecho de intención de voto. Sí, la encuesta anterior se hizo el trabajo de campo hasta el 24 de abril y esta se hizo hasta el día de ayer, 20 de mayo. ¿Cuántos días esta última en campo? En esta nos demoramos 8 días, la anterior fue un poco más de 8 días, esta la hicimos más justa para que fuera la información mucho más fresca, porque dada la nueva ley, como hay que hacer mayor número de encuestas, el tiempo que transcurre entre el primer día de trabajo de campo y el último es más largo que hace 4 años. Muy bien, ya veremos los detalles en la ficha técnica y además en las páginas de Noticias Caracol y Blue Radio. Primera pregunta, antes de entrar de intención de voto, que yo creo que esta es muy importante porque representa el de tema María Alejandra y Martín y televidentes de la gente que se consultó en la encuesta que dice que definitivamente va a votar. Sí, entonces en la primera pregunta, para poder saber cuáles son aquellas personas encuestadas de las 3.800 en total que vamos a ver en las preguntas de intención de voto, son aquellas que dicen 61% que dice definitivamente sí va a votar, el 15% nos dijo probablemente sí, no sabía aún el 11%, probablemente no el 4% y definitivamente no el 7%. Normalmente, Juan Roberto, en la historia de todas estas mediciones que llevamos haciendo más de 5 años, ese 61% que dice definitivamente sí es aquel porcentaje que se parece más a la participación real que se va a tener en la elección. Y si uno compara, María Alejandra, a la luz de la encuesta que hicimos hace 4 años, la participación pareciera ser más alta. Más alta, pasa del 60%. Si se corresponde esa cifra a las personas que efectivamente van a ir a las urnas el próximo 31 de mayo, significaría una alta participación, más alta sin duda que las elecciones del 2022 y rompería un poco el techo de participación y también en consecuencia de abstención que habría para esta primera vuelta presidencial. Muy bien, ahora sí, usted va a decir algo. Teniendo en cuenta que además el censo electoral ha venido aumentando. Eso también es importante. 7:04 minutos. Vamos ahora sí con la primera gráfica, el primer pantallazo de intención de voto. Y esto hay que aclararlo, es con los que están en el tarjetón. Con los que están en el tarjetón para la primera vuelta del domingo 31 de mayo. Entonces tenemos a Iván Cepeda en 44.6%, Abelardo de las Priella 31.6%, Paloma Valencia 14%, Sergio Fajardo 2.4%, Claudia López el 2.2%. Avanzamos con el siguiente pantallazo. En la siguiente parte está Santiago Botero, ya lo vamos a ver en pantalla, con el 1.4%, Mauricio Liscano el 0.5%, con el 0.4% están Miguel Uribe Londoño y Carlos Caicedo, el 0.3% para Roy Barreras, Sondra McCollins con el 0.2% y Gustavo Matamoros con el 0.2%. El voto en blanco, 2%. Con estos candidatos, hace justo menos de una semana, el pasado domingo, estuvimos en un debate presidencial con Santiago Botero, con Miguel Uribe Londoño, con Carlos Caicedo. Roy Barreras participó en el debate de salud y Mauricio Liscano estuvo también aquí en el debate sobre medio ambiente. Han faltado el colero, el general Matamoros y los dos primeros, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Ya 7:05 minutos. Ahora veamos, María Alejandra, Martín y televidentes, el comparativo con la medición de hace un mes, que es bien importante para empezar a hacer el análisis. Entonces, en pantalla pueden ver la medición de abril, es decir, hace un mes es la barra amarilla, la medición presente de este mes de mayo es la barra verde. Como pueden ver, Iván Cepeda prácticamente se mantiene, 44.3 versus 44.6. Abelardo de la Espriella crece un poco más de 10 puntos entre abril y mayo, y Paloma Valencia cae prácticamente casi 6 puntos entre abril y mayo. Sergio Fajardo y Claudia López, pues son cifras ya muy pequeñas que más o menos se mantienen. Bueno, arranquemos con el análisis, María Alejandra. En la primera, ¿por qué se mantiene Iván Cepeda?
Bueno, se mantiene en Iván Cepeda punteando la encuesta. Llegó al 44.3 en la elección, casi que ya veremos después en una curva comparado desde febrero, y ahora está en 44.6. Es casi la misma votación, es decir, están los petristas y están los cepedistas, todo el pacto histórico, toda esa izquierda que está organizada en esa campaña, están siendo firmes con su candidato, no se ha bajado y mantiene la intención de voto intacta. Uno podría pensar que allí han llegado algunos movimientos, han llegado algunos partidos, han llegado algunos candidatos, por ejemplo Luis Gilberto Murillo, que se retiró para llegar a la campaña de Iván Cepeda, Sí. Algunos otros movimientos independientes y algunos liberales independientes que han llegado, pero esto no necesariamente se refleja en el aumento de la intención de voto. Pero sin duda es un voto que ya está definido, que es muy fuerte y que está ahí marcando el 44.6. Tampoco ha bajado. No, Es decir, no, que también hay que decirlo, se mantiene, incluso sube un poquito, pues Sí, un 0.3. Claro, y numéricamente, Martín, para explicar también esto, es prácticamente o directamente proporcional esta intención de voto del puntero de la encuesta con la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro. Es muy similar, el indicador es clave para medir la intención de voto de Iván Cepeda, ha venido siendo desde hace meses la aprobación del presidente Gustavo Petro. Que hoy en abril está en el 49%, se mantiene. No, en 45.8%. 45.8%. Ok, eso, repito, demostraría por qué se mantiene en este número el candidato del pacto histórico, y eso tiene, Iván Cepeda. Eso tiene, Juan Roberto, también un puntico, como dicen, porque si bien obviamente el gobierno de Gustavo Petro está terminando su mandato, y los finales de los mandatos tienen un desgaste natural, les va pues muy mal. la campaña del continuismo, que es la campaña de Iván Cepeda, pues está manteniendo, digamos, esa misma relación, como ustedes lo mencionan, con lo cual la campaña, digamos, está dándole también un empujón, si se quiere, no solamente como se dice Petro le ayuda a Cepeda, sino que también Cepeda en la campaña le está activando seguramente también esa lealtad del petrismo al gobierno del presidente. Y súmele en materia de estrategia, esta semana el presidente Petro decidió hablar, Sí. decidió conceder entrevista aquí a Noticias Caracol a usted, estuvo con los colegas de Caracol Radio, es decir, hay movimientos que muestran que están en esa onda. El otro tema importante es regional, Martín, antes de pasar a los candidatos de la derecha que siguen al puntero que es Iván Cepeda. En temas regionales, Iván Cepeda se consolida en el Caribe y en el Pacífico, teniendo menos distancia en el Caribe, porque ahí a Abelardo de la Espriella no le va nada mal, mientras que en el eje cafetero, en Centro Oriente, en el Centro Sur Amazonía y en el Llano, se podría decir que si uno suma el porcentaje de intención de voto de Abelardo de la Espriella y de Paloma Valencia, tiene menor porcentaje Iván Cepeda. Entonces ahora que vamos a ver segundas vueltas, escenarios de segundas vueltas, ahí ya la pelea en la segunda vuelta se vuelve mucho más las estrecha. ecuaciones son claves, pero no se me adelante, Martín, porque falta ¿Pero sabe qué le sumo yo a eso? Señora. Es el Intención de voto entonces para esta encuesta Inbamer en primer lugar, ya lo escuchábamos, 44,6%. Iván Cepeda en segundo lugar, esta encuesta Inbamer pone con un 31,6% a Abelardo de la Espriella, a Paloma Valencia con un 14%. En el tercer lugar y en el cuarto lugar, Sergio Fajardo por encima de Claudia López con un 2,2%. ¿Qué pasaría en caso de una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella? Ponen a Iván Cepeda en un primer lugar con 52,4% y en segundo lugar a Abelardo de la Espriella con un 45,3%. En caso de que la segunda vuelta, dice Inbamer, John cito, que sea entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, quedaría Iván Cepeda con un 52,8% y Paloma Valencia con un 44,3%.